Buenos días, iglesia. Pastor, buenos días. Muy buenos días, esposita. Hoy desde la comunidad de nuestro hogar, pero extrañándolos muchísimo, porque no hay como estar juntos en armonía, como nos dice la palabra, crecer juntos, edificarnos. Aunque los extrañamos bastante, anhelamos, mis hermanos, que este tiempo sea de edificación para cada uno de ustedes. Por eso, acompáñenme en esta oración. Amado Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo, porque en medio de todas circunstancias, Señor, tú eres fiel y estás presente. Gracias, Señor, porque a través de este medio que tú has facilitado, de esta tecnología, podemos dirigirnos en esta mañana a tu pueblo. Y sabemos y te pedimos, oh amado Rey, que tú seas llegando a cada corazón, que tú seas, Señor, supliendo la necesidad de cada uno. Que tu gracia y tu presencia nos acompañen a través de esta emisión, Señor, y que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria y para la alabanza de tu nombre. Dirígenos con tu amor y con tu gracia, y habla a lo profundo de nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Nos dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, el capítulo número 43, de la siguiente manera. Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si pasas por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por ti y a Etiopía por tu rescate. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Con esta preciosa palabra que nos recuerda la confianza que debemos tener en aquel que nos ama por sobre todas las cosas, quiero dar lugar a mi esposo con el sermón en esta mañana. Amén. Gracias, esposa, y para la iglesia, la amada iglesia del Señor, y la iglesia a la cual amamos nosotros también. Muy buenos días, esperando que todos se encuentren bien, que estén bendecidos y con la confianza siempre puesta en el Señor. Gracias a Dios porque podemos de esta manera llegar a los hermanos. Les extrañamos, pero por lo menos de esta manera virtual poder acercarnos, tener comunión y compartir de la palabra del Señor, que es lo que más necesitamos. Así que demos lugar a que el Señor nos hable, así como ya nos habló a través de esta escritura tan bonita. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 8, versículo 23 al 27. Mateo 8, versículo 23 al 27, que tiene un título que dice: Jesús calma la tempestad. Dice: entró Jesús en la barca y sus discípulos lo siguieron, y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Se acercaron sus discípulos y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres, maravillados, decían: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar lo obedecen? Amén. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Escuchemos qué nos dice el Señor en esta escritura. En primer lugar, entonces, nos dice que Él entró a la barca y los discípulos lo siguieron. En el Evangelio de Marcos nos dice que Él les dijo: pasemos al otro lado. Es decir,
Era la voluntad del Señor que ellos realizaran esa travesía, el Señor y sus discípulos. Y emprendieron la travesía, pero en el transcurso de ella nos dice la Escritura que se levantó en el mar una tempestad tremenda, un viento increíble que levantaba olas que cubrían la barca. Y los hombres que iban allí eran hombres pescadores, hombres de mar, hombres con experiencia. Pero era tan grande esta tempestad que ellos se llenaron de temor. Ellos sintieron que perecían, que había llegado su momento y que morirían. Ahora, mientras tanto, el Señor Jesús está durmiendo. De manera increíble, Él está descansando, está durmiendo. Y los discípulos no saben qué hacer. Los discípulos están mirando la grandeza de esa tempestad, lo inmenso del problema. Están mirando ese viento huracanado. Están viendo cómo su barca se hunde por aquellas olas tan inmensas que se levantaban. Y ellos reaccionan, es decir, los discípulos no dieron lugar a qué va a hacer Jesús, cómo va a reaccionar Jesús, qué decisión toma Jesús. Jesús está en la barca, el Señor está con ellos no están solos, ahí está Jesús. Pero ellos están mirando es la tempestad, ellos están mirando es ese viento tan terrible, ellos están viendo lo grande de ese problema, de esa situación. Entonces ellos se dejan dominar por el momento que están viviendo para ellos reaccionar y no esperar en el Señor y en la voluntad del Señor según su propósito. Entonces dice que ellos se acercaron al Señor Jesús, fueron al Señor Jesús a despertar. Pero pensemos, ¿por qué el Señor dormía? Se está sucediendo una situación de estas y Jesús duerme. Uno dice, no, pero esto ¿por qué? ¿Cómo puede ser así? Uno en una tempestad de esas uno no duerme. Pero Jesús dormía. Y yo digo, el Señor sencillamente dormía, descansaba, porque Él tiene el control. Porque Él es soberano. Si Él dijo que pasarían al otro lado, pasarían al otro lado. El Señor descansa porque Él tiene el control de todas las cosas. Él domina en los cielos y en la tierra. Él es soberano en los cielos y en la tierra. Y en la tierra aún en lo más pequeño y en lo más minúsculo. Porque estamos viviendo igual algo tan grande en nuestro tiempo que era inimaginable que sucediera una cosa de esta en estos tiempos de ciencia, de conocimientos, de medicina, de tecnología, de todo este mundo posmoderno que estamos viviendo, que no sucedería una cosa de estas, pero estamos viviendo una pandemia a nivel mundial. Es un asunto mundial. Increíble. Y hay temor. Hay temor porque la muerte está a la puerta. La enfermedad. La crisis, porque esto genera una crisis tremenda en la economía, en el aspecto laboral. Esto de tener que estar recluidos en los hogares. O sea, es una cosa increíble. Es algo que no se esperaba, que no se pensaba, pero lo estamos viviendo. Es lo que estamos viviendo. Al igual que, como nos dice la Escritura, una tempestad tan grande, pues nosotros también estamos viviendo una tempestad tan grande que, como los discípulos dijeron, perecemos, es lo que está en la mente y en el corazón de las personas. Perecemos. Pero lo mejor de todo es saber, a la luz de las Escrituras, que Dios no ha perdido el control, que Dios tiene el control de todo esto y que Él lo permite por algo.
por algo se están sucediendo las cosas. Y Dios llama la atención. Y Dios quiere que le miremos a Él. Dios quiere la salvación del hombre pecador. Pero el hombre no ha querido aceptar esa salvación que Dios ofrece a la humanidad. Dios está llamando para que la iglesia despierte. Dios nos está llamando al arrepentimiento, a la conversión, a la consagración, a la fe, a la dependencia de Dios, porque es una sociedad que no quiere de Dios, no quiere depender de Dios, no quiere contar con Dios, pero Dios nos está llamando para que lo miremos a Él. Dios tiene un propósito con todo esto. Y nosotros como iglesia, nosotros como hijos de Dios, podemos contar con la seguridad de que así como Jesús estaba en la barca con ellos, también Jesús está con nosotros. También Jesús está con nosotros. El Señor está contigo, hermano. El Señor está con la iglesia. El Señor está en nuestros hogares, con nuestras familias. Podemos tener esa seguridad. Debemos creer lo que la Escritura nos declara, nos muestra y nos enseña. Eso es lo que tenemos que hacer. Y no como los discípulos sencillamente reaccionar de manera indebida, desesperadamente, dar lugar a la incredulidad, dar lugar a la falta de fe, dar lugar a buscar solución, qué sé yo, a dónde, obrando precipitadamente y no esperando en Dios, sin depender de Dios, sin confiar en Dios. No, hermanos, en estos momentos, ahora, más que nunca, es cuando tenemos que actuar de acuerdo a lo que creemos, de acuerdo a lo que hemos escuchado de Dios, a lo que nosotros predicamos. Es la hora de actuar de acuerdo a lo que nosotros tanto hemos proclamado. En estos momentos necesitamos, mis hermanos, ir a la palabra, obrar de acuerdo a la palabra, poner los ojos en Dios, confiar en Dios, humillarnos delante de Dios, depender de Dios. Entonces, los discípulos en medio de la situación despiertan a Jesús. Pero ¿qué es lo que el Señor les dice? Dice el versículo 26, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Es lo que el Señor les dice. Ese es el asunto. La falta de fe, la falta de credulidad, la falta de mirar a Dios, entonces nos lleva al temor, al miedo, a la angustia, a la desesperación, a obrar equivocadamente. No podemos dejarnos llenar de temor, no podemos dejarnos llenar de miedo, no podemos entrar en esta misma situación de los apóstoles, de desespero, de desesperanza, de falta de fe, de incredulidad. No podemos permitir que esto sea así. Atendamos lo que el Señor nos dice. Y después de esta palabra de Jesús, entonces nos dice que levantándose, Él reprendió los vientos y el mar. Increíble, reprendió los vientos y el mar, y el viento y el mar obedecieron. Obedecieron, ¿y qué pasó? Sobrevino una gran calma, una gran bonanza. El Señor habla y el viento obedece. El Señor habla y el mar se aquieta. El Señor habla y sencillamente se cumple. Ese mismo Jesús que obró de esta manera, teniendo control, manejando las cosas con tranquilidad, actuando serenamente, en donde la misma creación le obedece. Ese Jesús es el que está con nosotros.
de ese Jesús es que tenemos que depender. Ese Jesús está en nuestra barca. El asunto es, nosotros, ¿qué decisión tomamos? ¿Decidimos actuar con fe o decidimos dar lugar al temor, al miedo, a la falta de fe, a la incredulidad? ¿Cuál es nuestra decisión? ¿Cuál es nuestro actuar? En estos momentos y en cualquier circunstancia, ¿qué decisión tomamos? ¿Creemos la palabra? ¿Le creemos al Señor? Él está presente y Él actúa y Él obra. ¿Sabe una cosa que me llama la atención en las Escrituras? Cuando el Señor tiene que tratar con Egipto a través de las plagas para que el pueblo sea dejado libre, y el Señor obra con estas plagas sobre Egipto, pero en la tierra de Gosén, donde habitaba el pueblo hebreo, dice, allí no aconteció absolutamente nada de estas plagas. El pueblo egipcio sufría las consecuencias de las plagas, pero donde había un judío, donde estaba el pueblo hebreo, allí todo estaba perfectamente bien. Dios tenía ese control, Dios obraba, había juicio para los egipcios, pero había bendición para el pueblo hebreo, pueblo de Dios. Somos la iglesia del Señor. Hay promesas para el pueblo de Dios y estamos viviendo estas cosas, pero Dios es todopoderoso para guardar y librar a su pueblo. Dios es todopoderoso para orar de una manera soberana, sabia, llena de gracia, para bendecirnos en medio de lo que estamos viviendo. El asunto es, creámosle a Dios, confiemos en Dios, dependamos de Dios. El Señor es misericordioso también. Estamos pasando por estas situaciones, pero Él es misericordioso. Que nosotros confiemos de tal manera como lo estamos mencionando en el Señor, y a la vez clamemos a Dios por misericordia para esta humanidad, para nuestra nación, orar para que los corazones sean tocados y las gentes se vuelvan a Dios, y el Señor envíe su palabra y sane, y restaure, y libere, y bendiga, y a nosotros nos guarde de esta pandemia y seamos bendecidos. Nos sigue diciendo la palabra que los hombres, cuando vieron esto que el Señor hizo, dice, ellos se quedaron maravillados, se maravillaron, se sorprendieron, quedaron asombrados y dijeron, ¿quién es este hombre? Que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Quién es este hombre? Se decían ellos. ¿Quién es este hombre que la naturaleza le obedece? Ese hombre no era otro hombre más que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, Dios encarnado, el Señor de los señores, el Rey de los reyes, el soberano, Dios. Él es Dios. Ese hombre del cual ellos se maravillaron es aquel que murió pero resucitó y que ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, y desde allí interceder por nosotros, por su pueblo. Ese Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos. De ese Jesús es que nosotros hablamos y en el que confiamos y del que dependemos. Ese Jesús al cual esperamos, vemos señales que se cumplen. Nosotros podemos tener esa tranquilidad y saber que la palabra se cumple. Gracias a Dios la palabra se cumple. Las señales se cumplen. Por tanto, esperamos el regreso de Cristo. Y entre tanto, podemos estar tan seguros y confiados
sabiendo que en esta barca en la cual hacemos esta travesía, Él está presente y pasaremos al otro lado. Porque aunque era la voluntad de Dios que ellos hicieran esa travesía, no quería decir ausencia de problemas, no quería decir que no habrían dificultades. Igual para nosotros como cristianos, estamos en la voluntad del Señor, pero no quiere decir que tengamos que enfrentar dificultades, situaciones, hermanos. Mientras estemos en esta vida y aún caminando en la voluntad del Señor como debe ser, enfrentaremos situaciones. Estamos en medio de esta crisis que se está viviendo, pero tenemos la confianza, la seguridad, la tranquilidad que Jesús está con nosotros y que saldremos victoriosos, que pasaremos al otro lado, que el Señor calmará absolutamente todo, que traerá tranquilidad y paz y se hará gran bonanza y habrá restauración y bendición. Confiamos en Dios, esperamos en Dios, mis queridos hermanos, que la paz del Señor gobierne nuestros corazones, que la fe sea lo que prevalece en nuestras vidas, que nuestros ojos estén puestos en Él y que no nos llenemos de temor, de angustia, de ansiedad, que no tomemos a la ligera las cosas y que no obremos precipitadamente, que obremos sabia y prudentemente, con fe y confianza en el Señor, en medio de estos tiempos de dificultad, sabiendo que el Señor nos saca al otro lado, en bendición y en victoria. Mis queridos hermanos, el Señor está con nosotros. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, esta maravillosa palabra, en donde aquellos discípulos se quedaron asombrados del actuar de Jesús y se preguntaban, ¿quién es este hombre? Este hombre no era otro más que Jesús, Señor de señores y Rey de reyes. No se escapa nada de su presencia, de su dominio y gobierno. Al igual en este tiempo y en estas circunstancias, el Señor sigue teniendo el control. Nuestras vidas están en sus manos. Esta situación Él la ha permitido y Él tiene también el dominio. Y tiene un propósito en todas estas cosas. Que todas estas cosas redunden, oh Dios, para el despertar de tu pueblo, para la restauración de la iglesia, para que busquemos la presencia del Señor, pero que redunde también para que muchos se arrepientan y se conviertan y se vuelvan de sus malos caminos e invoquen el nombre del Señor. Que nosotros, oh Dios, en medio de lo que vivimos como cristianos, seamos luz para este mundo. Seamos esperanza, que llevemos palabra de esperanza a las gentes. Que en este tiempo, Señor, nosotros, oh Dios, actuemos con fe, actuemos sabiamente, actuemos dependiendo de Dios, actuemos, Señor, dando testimonio para que las gentes te conozcan. Señor, guarda a tu pueblo. Bendice a nuestros hermanos en Cristo, a cada familia que es parte de la iglesia. Señor, guárdales. Señor, bendíceles. Señor, provéeles. Que no falte ningún bien. Que la protección sea, Dios mío, alrededor de cada uno de nuestros hermanos, de nuestras familias, de la iglesia. Y no solamente de nuestra congregación, sino de la iglesia en general, porque esto es algo que toca a las naciones, al mundo. Señor, tu pueblo sea guardado, sea bendecido, sustentado, Dios mío. Señor, ponemos nuestra fe, nuestra confianza y esperanza en el Señor. Que tu protección, Señor, tu amparo sea con nosotros, porque el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, y estaremos guardados, protegidos y amparados, Señor Dios mío, en tu presencia, Dios del cielo. Bendigo la iglesia
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la paz de Dios, la gracia del Señor, el poder del Espíritu Santo, la bendición que enriquece y no añade tristeza sea para con cada uno de nuestros hermanos, para con nuestras propias vidas, para con mi hogar, para con mi familia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amado Dios. Y rogamos, Señor, también que des sabiduría a las autoridades, a nuestros gobernantes, Dios mío, a quienes tienen que tomar decisiones en medio de esta situación. Bendícelos y dales sabiduría, dales guianza, que el Señor sea obrando. Que el Señor guarde y bendiga a los médicos, a las enfermeras, a las personas que están activas sirviendo de una de otra manera en medio de esta crisis que se está viviendo. Señor, bendícelos, guárdalos y protégelos también a ellos, oh Dios mío. E invocamos tu nombre para que la misericordia de Dios sea para con nuestra nación y para con las naciones del mundo en estos momentos críticos. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Y bien, mis hermanos, de esta manera concluimos esta emisión del día de hoy, en este domingo maravilloso que nos regala nuestro Señor. No sin antes dejar como asunto de reflexión que todo esto que estamos viviendo y dentro del multipropósito del Señor nos tiene que hacer cambiar algunos aspectos de nuestra vida, entre ellos confrontarlos primero que todo con lo que nuestro pastor nos decía el día de hoy. ¿Elegiremos entonces el miedo o vamos a elegir la fe frente a todo lo que estamos viviendo? En segundo lugar, valorar, y creemos que esto es importantísimo, la libertad que tenemos para podernos congregar, cómo el Señor nos ha prodigado su amor y su gracia a través de momentos tan especiales como los que vivimos cuando estamos juntos en la comunión allí en el templo. Que valoremos esto, que lo apreciemos y que cuando podamos volver a estar juntos, podernos estrechar, hasta abrazar, podernos saludar, recordemos lo que estamos viviendo y cómo el Señor nos ha privilegiado. Y en tercer lugar, y no menos importante, el tiempo de compartir en familia. Este tiempo el Señor nos lo ha dado también para que cambiemos y valoremos realmente a las personas que tenemos a nuestro lado. Los bienes, lo que nos rodea, lo que a diario trabajamos es importante y necesario, pero sin las personas con quien podamos compartir, con quien podamos disfrutar de todo esto, no tendría sentido. Valoremos, mis hermanos, y nos estaremos próximamente viendo con la gracia y la bendición de nuestro Señor. Bendiciones para todos.